las afueras de los pueblos industriales del norte de México, donde el desierto se traga los sueños y el óxido devora el acero, hay lugares que ni los carteles ni los migrantes se atreven a pisar. Lugares que aparecen en las leyendas locales como advertencias susurradas por los abuelos. No vayan a la fábrica vieja, allí los muertos no descansan, allí el azúcar se convirtió en veneno, allí algo se quedó con hambre. Yo crecí escuchando esas leyendas en boca de mi abuelo, que fue capataz en el ingenio azucarero de San Damián antes de que cerrara. Pero como todos los jóvenes, pensé que eran cuentos para asustar a los niños. Hasta que cumplí 18 años y junto con 3 amigos decidí pasar una noche en la fábrica abandonada. De los 4 que entramos, solo 2 salimos. Y de esos 2, uno no ha vuelto a hablar. El otro soy yo. Y escribo esto ahora porque han pasado 15 años y todavía sueño con el olor. Un olor que no es caramelo ni melaza, sino algo mucho más antiguo. Algo que se quedó atrapado en las calderas y que, en las noches sin luna, todavía respira. La fábrica se llamaba Ingenio Dulce Nombre, un nombre piadoso que contrastaba con lo que ocurría entre sus muros. Fue construida en 1912 por una compañía azucarera estadounidense en el municipio de San Damián de los Cañaverales, un pueblo polvoriento a 2 horas de Monterrey. Durante décadas, el ingenio fue el corazón económico de la región. Cientos de trabajadores llegaban cada madrugada para moler la caña, cocer el jugo en enormes calderas de cobre, cristalizar el azúcar en tachos centrífugos y destilar melaza en alambiques del tamaño de locomotoras. Mi abuelo, que trabajó allí desde los 14 años hasta el cierre, decía que el ingenio era un monstruo de metal que nunca dormía. Las calderas rugían día y noche, vomitando vapor por chimeneas que manchaban el cielo de un gris perpetuo. El suelo vibraba con el pulso de las máquinas. Y el olor, ese olor denso y empalagoso de melaza hirviendo, se te metía en la ropa, en el pelo, en los pulmones, y ya no te abandonaba jamás. Era como trabajar dentro de un animal vivo, contaba mi abuelo. Un animal enorme, con tripas de hierro y aliento de fuego, y como todos los animales, cuando tenía hambre, comía carne humana. La tragedia ocurrió el 17 de octubre de 1954, el día que los periódicos llamaron el diluvio de melaza, y que los lugareños recordaron simplemente como la noche del azúcar sangriento. Según los reportes oficiales, un fallo en una válvula de presión de la caldera principal, la caldera Seven, provocó una explosión que destrozó el ala este de la fábrica. Toneladas de melaza hirviendo, a más de 140 grados centígrados, se derramaron por los pasillos y las salas de máquinas como una marea infernal. Los trabajadores que estaban en el turno nocturno, 73 hombres y mujeres, quedaron atrapados. La melaza, espesa como lava, fluía por las escaleras y los conductos de ventilación, envolviendo a sus víctimas en un sudario dulce que se enfriaba lentamente, solidificándose hasta formar una costra de azúcar carbonizada, de la que era imposible escapar. Cuando los bomberos llegaron, horas después, encontraron figuras humanas petrificadas dentro de bloques de melaza cristalizada. Figuras con las bocas abiertas en un grito silencioso, con las manos extendidas hacia una salida que nunca llegaron a alcanzar. 73 cadáveres, 73 almas atrapadas en ámbar de caramelo. La fábrica cerró aquella misma noche. La compañía azucarera se declaró en quiebra. El dueño huyó a Texas y el pueblo de San Damián se sumió en una depresión económica de la que nunca se recuperó. Durante décadas, el ingenio permaneció abandonado, un esqueleto de hierro y hormigón que se oxidaba bajo el sol del desierto. Los familiares de las víctimas colocaron un altar con flores de cempasúchil y veladoras en la entrada principal, pero con el tiempo incluso ellos dejaron de visitarlo. La maleza creció, el óxido avanzó y el silencio se adueñó del lugar. Pero los que vivían cerca, mi abuelo entre ellos, decían que el ingenio no estaba vacío. Decían que en las noches sin luna
se veían luces moviéndose entre los restos de las calderas, luces azuladas, pulsátiles, como las llamas de un infiernillo de alcohol, y que a veces, cuando el viento soplaba en dirección al pueblo, traía un olor. No el olor del azúcar quemada de siempre, sino un olor a caramelo rancio mezclado con carne podrida. Un olor que, según mi abuelo, era el aliento de los muertos. Yo crecí con esas historias. Mi padre se fue a trabajar a Estados Unidos cuando yo tenía 3 años y nunca volvió. Mi madre trabajaba 12 horas al día en una maquiladora de Ciudad Juárez. Así que yo pasaba las tardes con mi abuelo, sentado en el porche de su casa de adobe, escuchando sus relatos mientras el sol se ponía detrás de las chimeneas del ingenio. Mi abuelo era un narrador nato. Sus historias mezclaban el folclore mexicano con sus propias experiencias, y yo las absorbía con la fascinación morbosa de un niño que aún no ha aprendido a distinguir la realidad de la ficción. En la caldera Seven, me decía, en el fondo, donde la melaza se solidificó y nadie pudo rasparla, hay un corazón de azúcar negra que late. Lo he oído, lo he visto, y si te acercas demasiado, el corazón empieza a bombear más rápido, y luego oyes voces, las voces de los que murieron. Te llaman por tu nombre, te piden que los ayudes a salir, pero no puedes sacarlos, mijo, porque ya no son personas, son parte de la caldera, parte del monstruo, y lo único que quieren es que tú te conviertas en parte también. Mi abuelo murió cuando yo tenía 16 años. En su lecho de muerte, con los ojos velados por las cataratas y la voz reducida a un hilo, me agarró la mano con una fuerza sorprendente y me dijo: «No vayas a la fábrica, Héctor. Prométeme que no irás. Los muchachos del pueblo van a querer llevarte, a probar tu valor, a ver quién aguanta más. Pero tú no vayas, porque si entras, el corazón te oirá, y si te oye, te querrá, y si te quiere, no te soltará jamás». Se lo prometí, y durante 2 años mantuve mi promesa, pero a los 18 la promesa de un nieto pesa menos que la presión de sus amigos. Éramos 4, yo, Héctor Uribe, mi mejor amigo, Santiago Ornelas, un muchacho flaco y nervioso que quería ser ingeniero, su prima Adriana, una chica de 17 años con el pelo teñido de rosa y una cámara Polaroid que llevaba a todas partes, y Rogelio, el chango Espinoza, un grandulón fanfarrón que se pasaba el día retando a todo el mundo a hacer estupideces. Fue el chango quien propuso lo de la fábrica. Una noche de sábado en la plaza del pueblo, mientras bebíamos cerveza robada del refrigerador de su tío. «Dicen que en la caldera Seven todavía están los huesos», dijo con esa sonrisa de quien se cree invencible. «Dicen que si te metes de noche y tocas la caldera, puedes oír los gritos de los muertos. Yo digo que son mamadas. Vamos a comprobarlo. Mañana es domingo, no hay escuela. Vamos esta noche». Adriana se negó al principio. Dijo que le daba mala espina, que su abuela le había contado historias sobre la fábrica que le helaban la sangre. Pero el chango la provocó, llamándola gallina, y ella, que era orgullosa como un gato callejero, acabó aceptando. Santiago y yo nos miramos. Yo sabía que estaba traicionando la promesa de mi abuelo, pero también sabía que si me echaba atrás, el chango me tacharía de cobarde para siempre, y en un pueblo como San Damián, la reputación de cobarde era una sentencia social de por vida. Así que asentí, con un nudo en el estómago. Santiago, que me seguía a todas partes como un hermano menor, asintió también. Eran las 11 de la noche cuando llegamos a la verja de la fábrica. La luna estaba en cuarto menguante, una uña de plata en un cielo plagado de estrellas, y su luz bañaba las ruinas con un resplandor espectral que hacía brillar el óxido como sangre seca. La verja estaba oxidada y cubierta de enredaderas, pero una sección entera se había derrumbado y cruzamos sin dificultad. Delante de nosotros, el ingenio se alzaba como una catedral blasfema, un laberinto de vigas retorcidas, chimeneas truncadas y muros agrietados por la explosión de hacía 60 años. El silencio era absoluto, salvo por el canto lejano de un grillo
y el crujir de nuestros pasos sobre los escombros. El chango llevaba una linterna de mano, de esas de pilas enormes que parecen un bate de béisbol. Adriana llevaba su Polaroid colgada del cuello. Santiago llevaba una mochila con más cervezas y una navaja suiza, por si acaso. Yo llevaba el recuerdo de mi abuelo, pesado como una lápida sobre el pecho. Entramos por lo que quedaba de la entrada principal, un arco de hormigón con el letrero «Ingenio Dulce Nombre», todavía legible bajo décadas de mugre. El vestíbulo era una caverna de sombras, con el suelo sembrado de cristales rotos y trozos de metal corrugado. Las paredes estaban cubiertas de grafitis, firmas de otros jóvenes que habían venido antes que nosotros, fechas de los años 80, 90, dibujos obscenos y calaveras estilizadas. Pero debajo de los grafitis, manchando la pintura descascarada, había algo más. Un residuo oscuro, pegajoso, como alquitrán solidificado. Melaza. Melaza que llevaba 60 años adherida a las paredes, sin haberse descompuesto del todo, emitiendo un olor débil, pero inconfundible. Un dulzor nauseabundo con un regusto metálico, como a sangre azucarada. «Huele raro», dijo Santiago tapándose la nariz con la camiseta, «como a fruta podrida con gasolina». «Es la melaza», respondí yo recordando las palabras de mi abuelo. «La melaza lo impregna todo. Mi abuelo decía que nunca se iba del todo, que se te metía en los pulmones y te endulzaba la sangre». «Tu abuelo era un viejo chiflado», dijo el chango dando un manotazo a una viga oxidada que resonó con un tañido siniestro. «No existen los fantasmas, ni los corazones de azúcar, ni los muertos que llaman por tu nombre. Existen los borrachos que se caen por las escaleras y ya. Así que dejad de acojonaros y seguidme. Quiero ver la caldera Seven». Avanzamos por un pasillo que se adentraba en las entrañas de la fábrica. Las paredes estaban cada vez más manchadas de melaza y el olor se intensificaba con cada paso. El suelo de hormigón estaba pegajoso bajo nuestras zapatillas, como si camináramos sobre un chicle gigantesco. A los lados del pasillo, puertas metálicas abiertas a habitaciones vacías. Antiguas oficinas, almacenes, vestuarios. Todo estaba saqueado, cubierto de polvo y telarañas. Pero en una de las habitaciones, Adriana se detuvo. «Mirad esto», dijo enfocando con su Polaroid. En una esquina de lo que parecía haber sido la oficina del capataz, había un altar pequeño, improvisado, con veladoras derretidas, flores de plástico descoloridas y una fotografía enmarcada. La fotografía era antigua, en blanco y negro, y mostraba a un grupo de trabajadores posando delante de una caldera. Sus rostros estaban serios, cansados, con esa dignidad adusta de los obreros de antaño. Conté las cabezas, 73, exactamente los que murieron en la explosión. Detrás de ellos, un círculo dibujado con tiza en la pared, un círculo con un triángulo dentro, y dentro del triángulo, un ojo. «Es un símbolo de protección», dijo Santiago con la voz temblando. «Mi abuela los pinta en la puerta de su casa. Dice que alejan a los malos espíritus. Si esto está aquí, es porque alguien quería proteger esta oficina, o quería encerrar algo fuera. Qué casualidad que justo los que salen en la foto son los que murieron», dijo Adriana bajando la cámara sin hacer la foto. 73, ni uno más ni uno menos. «Dejad de decir tonterías», gruñó el chango, pero su voz ya no sonaba tan fanfarrona. «Vamos a la caldera y nos largamos. Este sitio me está poniendo de mal humor». Seguimos avanzando. El pasillo desembocaba en una sala enorme, la nave principal de molienda, donde se alzaban los restos de las calderas, como cadáveres de dinosaurios metálicos. Eran 7 calderas en total, numeradas del 1 al 7, cada una del tamaño de una casa pequeña, con sus chimeneas rotas, apuntando hacia el techo, agujereado por donde se filtraba la luz de la luna. La caldera Seven estaba al fondo, separada de las demás, en el ala este, que había quedado parcialmente derruida por la explosión. Era la más grande y también la más dañada.
Su costado derecho estaba abierto, como una herida de metralla, mostrando un interior de tuberías retorcidas y costras de melaza solidificada. Nos quedamos un momento en silencio, contemplando aquella mole de hierro y azúcar. El aire estaba cargado, denso, como si una presencia invisible nos observara desde la oscuridad. La linterna del chango parpadeó. «Mierda de pilas», masculló, golpeando la linterna contra su muslo. La luz se estabilizó. «Bueno, ¿quién va a tocar la caldera? Yo propongo que sea Héctor. Al fin y al cabo, su abuelo trabajaba aquí. Es como un homenaje familiar». «Ni de coña», respondí yo. «Tú has tenido la idea, tú la tocas». «Gallina, tú lo eres». «Vale, vale», intervino Adriana. «No vamos a pelearnos como niños. Si hay que tocar la maldita caldera, la tocamos los 4 a la vez. Así, si pasa algo, nos pasa a todos, ¿de acuerdo?» Los 4 asentimos, aunque ninguno tenía muchas ganas. Nos acercamos lentamente a la caldera Seven, esquivando los escombros y los charcos de un líquido oscuro que no sabíamos si era agua estancada o melaza derretida por el calor residual del verano. La caldera era imponente de cerca, una masa de acero remachado con tubos que salían en todas direcciones como venas de un cuerpo de enfermo. En su superficie, la melaza solidificada formaba figuras caprichosas, rostros, manos, cuerpos retorcidos. Figuras que, según te acercabas, parecían moverse en la penumbra. «A la de 3», dijo el chango, extendiendo la mano hacia la caldera. 1, 2, 3. Los 4 pusimos las palmas de las manos sobre el metal frío. Al principio no pasó nada, solo el frío del acero, áspero bajo mis dedos. Pero luego, gradualmente, el metal empezó a calentarse. No era el calor del verano, ni el de una máquina encendida. Era un calor orgánico, pulsátil, como la piel de un animal con fiebre. Retiré la mano instintivamente, pero los otros no. Los otros seguían con las manos pegadas a la caldera, hipnotizados, con los ojos muy abiertos y las bocas entreabiertas. Sus rostros estaban iluminados por un resplandor azulado que parecía emanar del interior del metal. Y entonces oí un latido. Bum, bum, bum. Un latido profundo, infrasónico, que no se oía con los oídos sino con el esternón. Venía de la caldera. Era el corazón de azúcar negra del que hablaba mi abuelo. Estaba despertando. ¿Lo oís?, susurró Santiago. «Lo oigo», respondió Adriana con la voz ausente. «Yo también», dijo el chango por primera vez sin rastro de fanfarronería. El latido se aceleró. La luz azulada se intensificó, bañando la nave de un fulgor espectral. Y entonces las voces empezaron. No eran voces humanas, eran susurros, cientos de susurros superpuestos que salían de las paredes, del suelo, de las tuberías y convergían en nuestras cabezas como un enjambre de insectos. «¡Ayuda! ¡Sácame de aquí! Tengo calor, tengo tanto calor. La melaza me quema, me derrite la piel, no puedo respirar, no puedo moverme. ¿Por qué no vienes a ayudarme?» Las voces nos rodeaban, nos llamaban por nuestros nombres. «Santiago, Adriana, Rogelio, Héctor, venid, bajad, uníos a nosotros. Solo duele un momento y luego todo es dulzura, dulzura eterna». Adriana fue la primera en soltarse. Se apartó de la caldera de un salto, tirando su polaroid al suelo. «¡Hay alguien dentro!», gritó. «¡Hay alguien dentro de la caldera! ¡Lo he visto! ¡Un hombre derritiéndose!». La polaroid se activó al caer, disparando un flash que iluminó la nave por un instante. En ese instante, vi lo que Adriana había visto. Vi una figura dentro de la caldera,
a través de la brecha del costado, una figura humanoide, semiderretida, con la carne goteando como cera de una vela. Sus ojos, o lo que quedaba de ellos, me miraban fijamente, y sus labios, disueltos en una pasta de azúcar y sangre, formaron una palabra: abuelo. No era mi abuelo. Mi abuelo no murió en la explosión, sobrevivió. Vivió hasta los 80 y tantos y murió en su cama, rodeado de su familia. Pero aquella figura, aquel hombre derretido, llevaba el mismo bigote espeso, el mismo sombrero de capataz, la misma camisa de cuadros. Era como un reflejo deformado de mi abuelo, como un recuerdo suyo que se hubiera quedado atrapado en la melaza. ¡Corred!, grité, pero ya era tarde. Del interior de la caldera Seven surgió una marea de melaza. No era melaza normal, era una melaza viva, palpitante, que se movía con voluntad propia. Fluía por la brecha del costado como un río de caramelo ardiente, extendiendo tentáculos viscosos hacia nosotros. Uno de esos tentáculos agarró a Santiago por el tobillo. Santiago cayó al suelo, gritando, mientras la melaza le trepaba por la pierna, envolviéndolo, solidificándose a su alrededor como un sarcófago de azúcar. Agarré a Santiago de los brazos y tiré con todas mis fuerzas. Adriana me ayudó. El chango, en cambio, se quedó paralizado, mirando la marea con los ojos desorbitados. La melaza lo alcanzó a él también, rodeándole las botas, subiéndole por los pantalones. Pero entonces, la Polaroid de Adriana, que seguía en el suelo, disparó otro flash automático. La luz blanca iluminó la marea, y por un instante, la melaza retrocedió, como un caracol al que le tocan los cuernos. La luz del flash la hería. ¡La cámara!, gritó Adriana agachándose para recogerla. ¡La luz le hace daño! Empezó a disparar una foto tras otra, cegando a la criatura con fogonazos de luz blanca. Cada flash nos daba un segundo de ventaja, un segundo en el que la melaza se retraía y nos permitía avanzar. Arrastramos a Santiago, que tenía la pierna derecha envuelta en una costra de azúcar cristalizada, y corrimos hacia la salida. El chango nos seguía, tropezando con los escombros, sin decir nada, con los ojos vacíos de quien ha visto algo que no puede procesar. La marea de melaza nos persiguió por el pasillo, una ola de caramelo hirviente que rugía como un animal enfurecido. Las paredes vibraban, las tuberías reventaban, y las voces de los 73 muertos nos gritaban desde todas direcciones: «No os vayáis, quedaos con nosotros, tened hambre con nosotros, dulzura eterna, dulzura eterna». Llegamos al vestíbulo justo cuando un chorro de melaza impactaba contra la pared junto a nuestras cabezas, salpicándonos de gotas ardientes que nos quemaban la piel como ácido. Cruzamos la verja derrumbada y nos desplomamos en la tierra del camino, jadeando, temblando, llorando. Detrás de nosotros, la fábrica se sumió en el silencio. La marea de melaza se detuvo en el umbral, como si una barrera invisible le impidiera salir. Se retiró lentamente, volviendo a las profundidades de la caldera Seven. Las luces azuladas se apagaron, y la noche volvió a ser noche, con su luna en cuarto menguante y sus grillos cantando, como si nada hubiera pasado. Nunca volví a San Damián. Esa misma noche me fui a casa de una tía en Monterrey, y de allí, en cuanto ahorré lo suficiente, a Ciudad de México, donde vivo ahora, en un estudio minúsculo en la colonia Doctores, rodeado de ruido de tráfico y de gente que no sabe lo que es una fábrica de azúcar. Santiago se mudó a Estados Unidos con su padre, y supe, por un mensaje de Facebook, que perdió la pierna izquierda. La melaza le había quemado los tejidos hasta el hueso, y los médicos tuvieron que amputar. Adriana se fue a estudiar fotografía a Guadalajara, y hasta donde sé, nunca ha vuelto a usar una Polaroid. El chango nunca salió del todo de la fábrica.
Su cuerpo salió, sí, pero su mente se quedó allí, en la caldera Seven, con los 73 muertos. Lo internaron en un psiquiátrico de Saltillo, donde, según dicen, pasa los días sentado en una esquina, balanceándose, susurrando: dulzura eterna, la melaza me llama, quiere que vuelva, quiere que sea suyo, dulzura eterna. Han pasado 15 años, tengo 33 y escribo esto en mi estudio, con todas las luces encendidas, porque ya no soporto la oscuridad. Esta mañana, al despertar, he encontrado una mancha en la pared de la cocina, una mancha pequeña, oscura, pegajosa, melaza fresca que no estaba allí cuando me acosté, y junto a la mancha, un sobre de papel amarillento con mi nombre escrito en una caligrafía antigua, la caligrafía de los archivos de la fábrica. Dentro del sobre, una sola hoja, una hoja membretada del ingenio dulce nombre, con fecha del 17 de octubre de 1954, y una frase escrita a mano con tinta marrón: 73 no son suficientes, queremos 74. Te estamos esperando, Héctor. Tu abuelo nos dijo que vendrías. No nos defraudes. Mi abuelo, que trabajó en la fábrica y que me contó todas esas historias. Mi abuelo, que me hizo prometer que no fuera. Mi abuelo, cuyo rostro vi reflejado en aquel hombre derretido dentro de la caldera Seven. ¿Era realmente mi abuelo? ¿Era un fantasma con su forma? ¿Una trampa de la melaza para atraerme? ¿O acaso mi abuelo, antes de morir, hizo un trato con lo que vive en la fábrica? Un trato para salvar su vida en la explosión de 1954, a cambio de algo, a cambio de alguien, a cambio de un nieto. No lo sé, pero sé que esta noche la mancha de melaza en la pared ha crecido. Ahora es del tamaño de una mano, y si me acerco, puedo oír un latido débil, pero inconfundible. El corazón de azúcar negra, el corazón que me ha encontrado, el corazón que no me soltará hasta que ocupe mi lugar en la caldera Seven, junto a los otros 73. Los 73, que serán 74, porque la fábrica nunca cerró realmente. La fábrica sigue abierta en alguna parte, esperando a los que se fueron sin despedirse. Y yo soy uno de ellos.